En este problema nos entregan la siguiente figura y algunos datos. Nos dicen que la medida del ángulo BOD es igual a 80 grados. Este ángulo BOD mide 80 grados. También nos entregan este dato que vemos por acá y con esa información nos piden hallar la medida del ángulo BOC. Vamos a ponerle X. X por acá. A este ángulo, al ángulo A o B, voy a ponerle alfa como medida. Y al ángulo A o D, vamos a ponerle beta. De ahí sabemos que 80 más alfa y más beta debe ser 360 grados. Entonces, alfa más beta debe ser igual a 280 grados. Podemos usar este dato que todavía no usamos, que dice que la medida del ángulo AOD, que es beta, hay que restarle la medida del ángulo AOB, que es alfa, dice eso es igual a 20 grados. De acá podemos sumar estas ecuaciones. Si sumamos alfa y alfa, vamos a obtener 0. Beta más beta es 2 beta. Y eso es igual, sumamos 300. De aquí obtenemos que beta es 150. Si beta es 150 grados, la medida de este ángulo debe ser 30 grados para completar los 180. Y si es 30 grados, entonces para completar los 80, X debe ser 50 grados, que es lo que nos piden. En este problema nos entregan el gráfico que vemos ahí y nos piden hallar X, o sea, la medida de este ángulo que vemos por acá. Entonces, comenzamos. Sabemos que la medida de este ángulo debe ser igual a 180 grados. Si tenemos por acá 90, eso significa que la medida de este ángulo más la medida de este otro ángulo debe ser igual a 90 grados. Entonces, 4 alfa más 2 alfa es 6 alfa y eso es igual a 90 grados. De acá, tercia y tercia, o dividimos entre 3 y dividimos entre 3, vamos a tener 2 alfa igual a 30 grados. Por acá tenemos 2 alfa. Si esto es 30 grados, entonces la medida de este ángulo debe ser igual a 60 grados. Porque la suma de estos dos debe ser 90 grados. Por lo tanto, ya tenemos X, que es lo pedido, 60 grados. En este problema nos entregan la siguiente figura y algunos datos que vemos ahí. Y con estos datos nos piden hallar X. Entonces, comenzamos. Si observamos esta recta y esta otra, este ángulo que vemos por acá y este otro ángulo son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, son ángulos congruentes. Y si son ángulos congruentes, tienen la misma medida. Entonces ponemos acá 2 alfa. Si este ángulo mide 7 alfa, entonces este ángulo de acá, este ángulo debe tener una medida de 5 alfa. Y observamos que 5 alfa es igual a 90 grados.
Entonces lo ponemos por acá. 5 alfa es igual a 90 grados. Y de acá obtenemos alfa, que es igual a 18 grados. Por acá sabemos que 2 alfa es... Multiplicamos por 2 y vamos a tener 2 alfa, que es 36 grados. Y luego observamos esta parte. Sabemos que este ángulo es igual a 180 grados. 36 más x es 180 grados. De aquí despejamos x y vamos a tener 144 grados. Y ahí tenemos lo que nos piden. En este problema nos entregan la siguiente figura y nos piden hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices del ángulo AOB y el ángulo COD. Entonces, para ayudarnos en el problema, podemos graficar esas bisectrices. Vamos a graficar la bisectriz del ángulo AOB, que estará más o menos por ahí. Vamos a ver. Tenemos ahí la bisectriz. Esta bisectriz. Y la bisectriz del ángulo COD. También vamos a graficarla. Ahí lo tenemos. Ahora, si este rayo es bisectriz del ángulo AOB, entonces estos ángulos tienen la misma medida. Vamos a ponerle alfa y alfa. De manera similar por acá. Este rayo es bisectriz de este ángulo. Entonces, la medida de este ángulo es beta y de acá, y este ángulo también debe ser beta. Nos piden la medida de este ángulo. La medida del ángulo formado por esas dos bisectrices, que vamos a ponerle x. Entonces hay que hallar x. Si observamos, este ángulo mide 180 grados, pero tenemos por acá 90. 90. Entonces eso significa que 2 alfa más 2 beta es igual a 90 grados. De acá dividimos entre 2 a cada término y vamos a obtener que alfa más beta es 45 grados. Si nos piden x, x es igual a 90 grados más alfa y más beta. Por lo tanto, x es igual a 135 grados.